queremos dar la bienvenida a todos quienes se conectan a través del fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Mi nombre es Marco Espíldora, soy periodista, secretario de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y junto a la red Voces Mayores, de la cual también forma parte la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, les quiero dar la bienvenida a este conversatorio que hemos titulado con una pregunta: ¿por qué se debe reconocer el derecho de las personas mayores en la Constitución? Y para partir este conversatorio quiero dar la bienvenida a nuestros invitados e invitadas. En primer lugar, a Macarena Rojas. Ella es trabajadora social y, entre otros cargos, es directora del programa del adulto mayor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Macarena. Hola Marco, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Gracias a ti, Macarena. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida a don Enrique Gajardo. Él es ingeniero eh, y miembro de Travesía 100 y de la Fundación Más, eh, entre otras labores. Es una persona muy activa, así que bienvenido, don Enrique. Gracias, Marco, por esta oportunidad de poder hacer valer a los mayores, sobre todo en la Constitución. Muchas gracias a ti. A continuación, también queremos dar la bienvenida, agradecer su participación a Patricio Saldívar. Él es fonoaudiólogo y director fundador de la Fundación Gerosum. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Marco. Saludos a todas y todos quienes están en este Zoom y también viéndonos a través de Facebook. Un honor estar con este tremendo panel y qué gusto tener la posibilidad de conversar en relación, ¿cierto?, a los derechos de las personas mayores. Gracias, Patricio. Y finalmente, saludar también la presencia telemática del doctor Gerardo Fache. Él es médico geriatra y, entre otros cargos, bueno, también quiero mencionar que es socio de la Corporación Acción Mayor y past president de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Marco, por la invitación, y también me sumo a las felicitaciones por la posibilidad de poder discutir un tema tan relevante en un espacio como este. Así que muy, muy motivado de lo que va a ser también este intercambio de miradas y de visiones que ojalá sirvan también para nutrir un momento tan importante para el país. Así que gracias. Muchas gracias nuevamente, y nuevamente agradecemos a las personas que se están conectando, que están participando a través del Zoom y del fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, plataformas a través de las cuales van a poder también participar con sus comentarios, con sus opiniones, preguntas, inquietudes, en fin. Bueno, quiero comenzar, Macarena, preguntándote por qué se debe reconocer el derecho de las personas mayores en la Constitución. Eh, bueno, en realidad lo primero comentarte que este es fruto de un trabajo colaborativo. Voces Mayores es una plataforma que se formó hace poquito tiempo, yo diría que unos 6 meses, donde nos agrupamos más de 50 organizaciones de muy distintas índoles de la sociedad civil, ¿sí? Desde universidades, fundaciones, corporaciones que trabajamos con, por y para las personas mayores. Y desde ahí decidimos que era importante en este proceso que estamos viviendo como país, ojalá visibilizar todo lo posible la necesidad de contar con un marco regulatorio y en este proceso constituyente también, que ojalá pudiera ser más visible los derechos de las personas mayores en nuestro país como grupo específico, ¿sí? Porque sabemos que muchas veces en la sociedad hay ciertos grupos que por distintas razones están en riesgo de vulneración de sus derechos, y era importante en este proceso relevar sobre todo como este gran marco de la promoción de los derechos de las personas mayores que nos da la Convención Interamericana, convención que ha sido ratificada por nuestro país, pero sin embargo el reconocimiento constitucional de la no discriminación por edad, de ojalá garantizar ciertos derechos específicos de las personas mayores, quedara contemplado en este proceso que estamos viviendo tan importante de construcción de esta nueva hoja de navegación, de esta nueva Carta Magna de nuestro país. Y sobre todo velar mucho, tratar de incidir la importancia entonces de
de avanzar, sobre todo, ya vamos a ir conversando más en el conversatorio, pero en dos aspectos centrales que tiene que ver con la no discriminación por razones de edad. La misma inquietud para Enrique Gajardo, que hoy día está representando a más de 3 millones de personas mayores en Chile. ¿Ah? Así es. No es menor, no es menor. Así que tú has sido el elegido, la verdad es que con muy buenas recomendaciones en el grupo, en la red que mencionaba Macarena, en esta gran red de organizaciones que representan, que intentan, ¿no es cierto?, representar a las personas mayores. Así que estamos también contentos de tenerte con nosotros. Cuéntanos, tu respuesta, ¿cuál sería de por qué se debe reconocer el derecho de las personas mayores en la Constitución? Bueno, voy a empezar con una historia personal. Yo regresé a Chile hace poco más de 2 años, después de vivir varias décadas en el exterior, y lo primero que me impactó fue la invisibilización, o no sé cómo se dice, de las personas mayores. Realmente para Chile son seres, no diría inútiles, pero que no se toman en cuenta de ninguna manera. Eso fue lo que a mí me motivó para poder empezar a trabajar en este tema. Y yendo a la pregunta concreta, ¿por qué se debe reconocer el derecho? Primero que nada, si vamos un poco a la historia de la humanidad, en todas las civilizaciones anteriores, lo que se llamaba de distintas maneras, pero en el fondo era el Consejo de Ancianos, era realmente considerado y tomado en cuenta en las decisiones de políticas, en fin, era un grupo importantísimo de la sociedad. Incluso menciono la experiencia que tuve en los años 60, la primera vez que fui a Isla de Pascua, cuando todavía no era un lugar turístico, me tocó participar en una reunión de este Consejo de Ancianos que tenía un peso enorme en la población. Estamos hablando que era una población muy pequeña, pero igual su opinión era no solo escuchada, sino seguida. Bueno, el otro tema que es menos visible, pero la evolución de la sociedad ha ido cada día más a tomar en cuenta los patrones o el mito de la juventud y la belleza, dejando olvidada el grupo etario más mayor y la sabiduría y la experiencia. Todo esto hace, además, como mencionó Macarena, está el compromiso que contrajo Chile en 2017, que firmó y se hizo miembro de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, donde el país contrajo una cantidad de compromisos que prácticamente no se han incluido. Y por último, quiero mencionar que la Constitución de Chile prácticamente, fuera de términos generales, no menciona, la Constitución actual, no menciona en ninguna parte el grupo etario de las personas mayores. En circunstancias que prácticamente todas las constituciones de Latinoamérica, en algunas de ellas bastante específicas, como la de Ecuador, la de Bolivia, Colombia también, tienen capítulos o artículos muy específicos en cuanto a los derechos que corresponden a las personas mayores. En el caso de Chile, la decisión ha sido ir a una constitución basada más en ideas, sin ir en los detalles. Por lo tanto, lo que se ha presentado como iniciativa es una iniciativa en términos muy generales de los derechos de las personas mayores, dejando para que posteriormente surjan las leyes de políticas públicas que establezcan los otros derechos más específicos que no están contemplados ahí. Eso es como para empezar, digamos. Muy bien, Enrique.
se nota que has estudiado el tema y te has involucrado mucho, y eso lo agradecemos, un gran aporte. Doctor Fache, ¿cuál sería tu respuesta en relación a por qué se debe reconocer el derecho de las personas mayores en la Constitución? La vejez, de poder ver un espacio, una transversalidad, una magnitud tan relevante, tan significativa que permite que convivan aquí experiencias como las que nos contaba la Maca, o como don Enrique también nos introducía desde la mirada que también es una persona mayor. Y si uno piensa también que la salud empieza a asumir un rol, la salud no mirada desde la forma que tradicionalmente los que trabajamos en esto la vemos, que están centrada en la enfermedad, sino desde lo que significa este equilibrio entre lo que es la parte social, la parte eh, biológica y las otras dimensiones que nos permiten seguir desenvolviéndonos en el día a día. Nos vamos dando cuenta que todos los elementos que hay detrás de una constitución, que van desde la defensa de los derechos, el hacer que las personas se mantengan independientes, que vaya un marco de dignidad detrás de esto, que hayan oportunidades de equidad y que se evite la discriminación, que hayan espacios de participación y que esto les permita también mantenerse y sentirse vigentes, que es quizá uno de los hitos más relevantes, están todos atravesados por situaciones muy vinculadas a la salud. Y de ahí que se hace tan importante que esto esté y tenga un espacio específicamente vinculado a lo que es la realidad de la persona mayor y cómo todos estos elementos tienen que estar contemplados. Y nosotros como actores de este microámbito que significa la parte de la salud, pero que pudiera llegar en algún momento a ser algo tan importante, necesitamos que estén las bases también que permitan que se puedan lograr estos objetivos, de manera que esa oportunidad de poder tener la salud con lo que realmente significa una salud para todos y como corresponde, sea una cosa que para las personas mayores sea parte de algo que les dé una tranquilidad que se va a cumplir. Y yo creo que aquí tenemos ese espacio y esa posibilidad de poder acercarnos a través de una carta magna que nos permita tener esa tranquilidad para los que hoy día son personas mayores y los que esperamos algún día tener ese honor. Muchas gracias, doctor Fache. Patricio Saldívar, de Gerosum, tú has participado en este proceso que mencionaba Macarena y por lo tanto tienes tus razones y fundamentos para responder a esta pregunta de por qué se debe reconocer el derecho de las personas mayores en la Constitución. Bueno, sí, ha sido una grata experiencia poder unirnos también al trabajo con Voces Mayores. Yo creo que es una de las organizaciones, yo estoy en diversas temáticas participando, pero es una de las organizaciones que tiene convocatoria más diversa y de distintos sectores, y que además ha seguido un proceso participativo súper bueno, así que agradecer también a quienes gestaron esto y a quienes nos dan la oportunidad también de unirnos a otras organizaciones, ha sido muy grato. Yo personalmente, y también transmitiendo lo que hacemos desde Gerosum, que guarda relación, ¿cierto?, con visibilizar las diversas vejeces, creo que las personas mayores, y así está declarado también, son un grupo que históricamente ha sido excluido. Y ese grupo sigue siendo excluido, ¿cierto?, por las imágenes que hay negativas sobre las vejeces. Ahí Enrique lo dijo, que él se encontró con la experiencia que en Chile, ¿cierto?, hay una discriminación, un maltrato, y es algo que está en la cultura, y que creo que es importante que nosotros comencemos a cambiar. Y desde ahí, este proceso histórico que estamos viviendo de participación y de poder cambiar este acuerdo, ¿cierto?, como llaman este nuevo acuerdo de cómo vamos a vivir los chilenos, me parece fundamental el reconocimiento de los derechos de las personas mayores en un apartado, ¿cierto?, con el debido tratamiento, con las palabras correctas, ¿cierto?, ojalá lo más actualizado posible. Tenemos un instrumento legal que es internacional, ¿cierto?, que es la Convención Interamericana por los Derechos de las Personas Mayores, que está ratificada por Chile, pero sabemos que ha tenido poco avances en cuanto, ¿cierto?, a su implementación, y creo que ese es un instrumento que ha sido definido como holístico, muy completo, en relación, ¿cierto?, a las temáticas actuales de los derechos de las personas en general, y que nace, ¿cierto?, de la protección de los derechos de las personas mayores, pero es muy poco conocido. Hay muchos intereses por temáticas de derechos hoy día, pero la verdad es que los derechos de las personas mayores siguen quedando atrás.
Y aquí se hace el llamado también al tema intergeneracional, que todos nos involucremos, desde Voces Mayores también se plantea así, de que quienes somos de otras edades también nos reconozcamos como personas que estamos envejeciendo y que estos derechos guardan relación con nosotros mismos. Si nos damos cuenta, la discriminación por edad está presente en todos los lugares, en los chistes, ¿cierto? En las leyes, en la televisión, etcétera, y todos vamos a ser, o todos ya son mayores. Entonces, creo que la invitación también es a la reflexión por ahí, a que se protejan, se resguarden y se visibilice el ejercicio de los derechos de las personas mayores. Se ha discutido dentro del trabajo de Voces Mayores que finalmente es un grupo que ha sido históricamente excluido, discriminado y vulnerado, no vulnerable como se llama muchas veces. Entonces me gusta mucho cómo hemos ido avanzando también como articulado, y aquí ojalá, bueno, vamos a estar conversando también sobre los detalles de la propuesta, desde cómo se gestó, que ha sido muy participativo, y la invitación es a que todos sigan participando. Muchas gracias, Patricio Saldívar, director fundador de la Fundación Gerosum. Estamos conversando, estamos en este conversatorio que hemos titulado ¿Por qué se debe reconocer el derecho de las personas mayores en la Constitución? Una iniciativa que ha organizado la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile en conjunto con Voces Mayores. Y como han dicho los invitados, claramente vamos en un momento a poder profundizar en lo que es esta propuesta, que gracias al mecanismo que brinda la convención, un mecanismo de participación, hoy día toda persona o organización puede hacer una norma, en este caso proponer un texto que se pueda incorporar a la Constitución, y para que se pueda discutir dentro de los convencionales se requiere una cantidad de firmas bien considerable, de lo cual ya vamos a hablar un poquito más adelante. Macarena Rojas, directora del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica, tú participas también en otras instancias de la universidad, y para darle fundamento, respaldo a estas iniciativas que hemos conversado para una nueva constitución, es importante la evidencia, Macarena, y ahí la Universidad Católica, también otras universidades, han contribuido mucho justamente para el diagnóstico, para conocer cómo es y quiénes son las personas mayores de hoy en Chile. ¿Ah? Primero, bueno, cuántos son, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus necesidades y sus realidades? Sobre todo en este contexto de pandemia. Yo creo que lo que veníamos conversando, lo que mencionó Gerardo, Enrique y Patricio, está como muy en sintonía a lo que muestran las encuestas, sí, que tiene que ver con, finalmente, yo creo que este anhelo de poder tener una legislación o un reconocimiento constitucional a los derechos de las personas mayores, lo que todos buscamos es que efectivamente eso se traduzca en una mejor calidad de vida de todas las personas mayores, en una mejor integración de las personas mayores de hoy y de los que vamos a ser personas mayores mañana, porque efectivamente a través de Voces Mayores realizamos una consulta ciudadana donde participaron casi 10.000 personas y era una encuesta dirigida a personas de todas las edades, no solo personas mayores de 60 años, en relación a cuáles eran como los derechos que pensaban que eran más importantes que se reconocieran en el proceso constituyente, y la verdad que hubo varias diferencias. O sea, por un lado, como darnos cuenta que efectivamente la salud, la seguridad social está como mucho en el corazón de las demandas, pero que también emergía muy fuertemente el tema de la no discriminación, de lo que comentaba Enrique, de hacer un grupo más visible. Sabemos que no todas las cosas se van a poder solucionar con que esté en una ley, si hay un cambio cultural que se requiere más allá de solo la adaptación de la ley, pero sí es fundamental. O sea, por ejemplo, las preocupaciones de los más jóvenes en relación a envejecer distaban mucho de las preocupaciones de las propias personas mayores, y nosotros en gran medida creemos que eso pasa por esta imagen negativa que hay en relación a la vejez. O sea, como que tenían muchas más preocupaciones o mucho más preocupaciones de índole, por ejemplo, de la seguridad material, de contar con una vivienda, de la seguridad material, más que otras preocupaciones versus las generaciones de personas mayores que tenían preocupaciones más ligadas a la salud sobre todo, pero también la inclusión social, la integración, otros niveles de iniciativas también. ¿Sí? Entonces, sabemos hoy en día que en Chile, según la última encuesta que hacen, son alrededor del 20% de la población prácticamente son personas mayores. Es tal como decía Patricio, una
realidad, un crisol de realidades y de vejeces muy diversas. Hoy en día en Chile tenemos una gran cantidad de personas mayores menores de 75 años, realidad que va a cambiar diametralmente en 10 o en 15 años más. Entonces creo que también la gran invitación que tenemos que hacernos como sociedad, como país en este proceso constituyente, es pensar en las generaciones de personas mayores de hoy, pero también en la de mañana, y que efectivamente ojalá logremos tener una mirada de largo plazo en esta temática. Se está avanzando también en una política integral de envejecimiento positivo, pero se requiere que todo esto avance a la vez, desde un cambio cultural, desde cambiar las políticas públicas y sociales, y ojalá logremos este anhelado reconocimiento constitucional de los derechos de las personas mayores para poner ese punto específico que tal como comenta Enrique, en otros países sí está. Obviamente no aspiramos que todas las cosas que necesitan las personas mayores se puedan poner en un articulado en la Constitución, pero sí el gran marco que permita una no discriminación por edad, una mejor inclusión, una posibilidad de envejecer con mayor dignidad para las personas mayores de hoy y para todos los que vamos hacia allá. Muchas gracias, Macarena Rojas. Enrique. Hay un punto que es realmente vital. Especialmente Chile tiene una tasa primero, de decrecimiento, porque cada familia tiene menos hijos, entonces la población más joven va paulatinamente decreciendo, y paralelo a eso está el hecho de la mayor expectativa de vida. Hoy por hoy ya vamos en una expectativa de vida del orden de los 83, 84 años, y quien nace en este momento va a vivir posiblemente mucho más en promedio. Entonces, esto hace que para el año 2050 el 25%, o sea, uno de cada cuatro, un cuarto de la población, va a tener más de 65 años. El país no está preparado para eso, ¿ya? A ningún nivel. Las empresas tienen como política ya a los 64, 65 años reemplazarlo por alguien más joven. Entonces va a pasar el momento en que frente a este crecimiento del grupo etario, si no hay una legislación que permita de que ellos puedan continuar trabajando y aportando, porque todos están, o un alto porcentaje, se dice que un 80% de las personas mayores hoy en día son activas, o sea, están dentro de lo que se ha hablado del envejecimiento positivo. Esta es una tendencia que cada día va a ser con mayor número de personas mayores que van a estar en posibilidad de participar, pero por un lado, los mitos actuales y el que no haya una legislación o una constitución que los proteja, hace que no puedan ser incluidos en la vida activa. De nuevo cuento una experiencia personal. Yo, por donde trabajaba en la industria petrolera, era obligatorio la jubilación a los 60 años. En ese momento, en algún momento que pretendía regresar a Chile, me encontré con el decano de la Facultad de Ciencia Física y Matemática, donde había trabajado muchos años, que era un amigo, y le pregunté, mira, ¿qué posibilidades hay que yo vuelva a trabajar a la facultad? Porque yo quiero seguir trabajando y sobre todo la pensión no alcanza para vivir. Y la respuesta fue taxativa: no, de ninguna manera. Y te digo por qué. Muy caro y muy viejo. Primero, en la universidad, no sé si aún, pero estoy hablando de hace por lo menos 15 o 18 años atrás, había el límite que no se podía contratar a nadie mayor de 65 años. Los que estaban se les permitía, ya no se les votaba, pero había nuevos contratos. Y la otra es que
si tomaban el currículo, salía más barato contratar a un joven sin currículo que a una persona que llegara con años de experiencia. Eso es una realidad y precisamente en la propuesta que se está presentando como iniciativa de norma está explícitamente indicado de que no puede haber discriminación ni en sectores públicos ni en privados para el empleo. O sea, no puede haber discriminación por edad para los empleos públicos y privados, que de lograrse ya va a ser una cosa importantísima. Igual, a la larga van a quedar cosas que no son fáciles de cambiar, porque siempre hay vueltas. Te van a decir que está sobrecalificado, cualquier cosa, y los mayores van a ir quedando a un lado mientras no cambiemos la cultura y se cambie esa idea del edadismo que está en todos lados. Incluso alguien por ahí mandó una carta al Mercurio hace algunos meses en que pedía que se cambiara los letreros de estacionamiento para personas mayores, en que parece un viejito con un bastón, un viejito barrigón con un bastón, por algún signo que no fuera tan ya prefiero guardarme el calificativo. Gracias, bueno, Enrique. Eso es un tema que vale la pena tomar en cuenta. Gracias, Enrique. Enrique Gajardo, muy, muy claro. Gracias por tu testimonio y también tu experiencia, que es muy, muy valiosa para nosotros conocerla. Doctor Gerardo Fache, la pandemia por COVID-19 nos ha permitido o ha vuelto la mirada, o devuelto la mirada hacia las personas mayores, con el tema del COVID mismo, con el tema de la vacunación, últimamente con los procesos eleccionarios, ¿ya? Mucha gente ha reconocido que las personas mayores existen en Chile. Pero también el edadismo del cual hablaba Enrique, mencionaba también Patricio y Macarena, sigue existiendo y quizá con mayor profundidad. Cuéntanos tu mirada también al respecto. En efecto, yo creo que en situaciones críticas donde aparece lo mejor, pero a veces también lo peor de las distintas sociedades. Y ocurrió en el escenario de la pandemia, como se hizo muy evidente, esta cantidad de prejuicios que existen, y quizás una manera que uno pudiera graficar esta, como hoy día a partir de estos íconos y estos dibujos se representa la vejez como algo negativo, que son las imágenes que habitualmente se tienen. Yo me voy a colgar ahí de la figura que hace don Enrique de sacar ejemplos, y uno de los ejercicios que hacemos nosotros con los becados, los alumnos que están en proceso de formación, es preguntarles cuál es la mirada que tienen ellos, por ejemplo, con respecto a qué porcentaje de las personas mayores son completamente independientes. Y el resultado que encontramos habitualmente cuando se les pregunta a ellos, yo les paso un papel para que los escriban cada uno por su cuenta, y después revolvemos esos números, y de manera que quede en un anonimato, ojalá lo más significativo que se pueda. Y que cada uno después lea el papel que le tocó al frente. Y vemos ahí que la gran mayoría de ellos considera que las cifras son al revés a la realidad. O sea que solo un 20%, un 25% son completamente autovalentes, y la gran mayoría ya no es capaz de hacer todas las cosas por sus propios medios. Entonces, esa mirada que uno podría decir, imagínense, este es un grupo con una formación académica importante, que está trabajando directamente con el tema de salud, no tiene un conocimiento que podemos esperar de la comunidad en general, de entender lo que significa la vejez. Y si miramos los textos escolares, las miradas de la vejez son en general ya negativas. O sea, la imagen que tenemos siempre de lo que significa la vejez es negativa. Yo me acuerdo con una propaganda del Instituto Nacional de la Juventud de hace algunos años que mostraba a un joven acostado en una cama, y el escrito decía el tata del grupo. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy día. Cómo uno tras otro, estos distintos estereotipos nos hacen entender que la vejez es algo malo, es algo asociado a pérdida, y evidentemente con la pandemia esa fue la misma realidad. El discurso original era si uno era una persona mayor y le daba COVID iba a fallecer, las únicas personas que se iban a enfermar iban a ser las personas mayores, y ese tipo de situaciones son todas
realidades equivocadas y que en el tiempo nos fuimos dando cuenta que no correspondían, y evidentemente era otra muestra de que no conocíamos mucho de qué se trataba también esta enfermedad. Pero ponen en reflejo esto mismo, y las medidas también iniciales implementadas eran de restringir sin tomar ningún tipo de ponderación de las consecuencias que después vimos que fueron a veces inclusive peores que el riesgo propio de tener esta misma infección, de este aislamiento físico, pero que también se convirtió en un aislamiento social y con consecuencias en salud mental, físicas, que hoy día estamos viendo y que han sido muy difíciles de recuperar. Entonces tenemos que visibilizar de manera independiente lo que es las personas mayores. ¿Por qué? Porque la realidad nos ha demostrado que el no hacerlo trae consecuencias, y esta mirada donde a partir de cambios de cultura es probablemente donde vamos a tener una sociedad mucho más capaz de entender lo que significa un proceso natural, que es parte de lo que todos nos está pasando en el día a día. Vamos a seguir teniendo una mirada que los discrimina. Así que necesitamos generar esos cambios, y evidentemente una hoja de ruta constitucional va a ser algo que va a impulsar esta diferenciación cultural. Evidentemente este trabajo no se queda solamente ahí. Sabemos que esto va a ser solamente una hoja de ruta, y probablemente espacios como el que tenemos ahora y el que cada uno de nosotros puede hacer en su microespacio en el cual uno se desenvuelve también va a ser fundamental para ir generando estos cambios que necesitamos, y este es un trabajo que evidentemente también va a tomar mucho tiempo. Pero hay que comenzar, hay que seguir creciendo, hay que seguir sumando. Estamos súper atrasados, queda muy poco tiempo, y quizá uno de los mensajes grandes es transmitir que hay que meterse rápidamente, compartir con todos. Es casi aprendiéndonos el número como del número de la Teletón, del 24.500 rayas 03. Bueno, aprendámonos el 48.034 e invitemos a todos a que firmen la iniciativa. Y eso es algo que nos ha faltado transmitirlo, venderlo y generar la sensibilidad para que entendamos que esto es un desafío país y en el cual no podemos mirar al lado o quedarnos en el discurso y no llegar al acto. Muchas gracias, doctor Gerardo Fache. Patricio Saldívar, le estábamos sensibilizando, como dice el doctor Fache, sobre la realidad de las personas mayores, y tú también compartes esta visión de hablar de las vejeces, porque es un grupo heterogéneo, un grupo diverso, hablar de las diversidades que hay de grupos de personas mayores. Patricio. Sí, bueno, me adhiero a lo que han comentado con respecto a estas imágenes estereotipadas que existen en relación a las personas mayores. Me acordé cuando Gerardo mencionó que en un ejercicio con José Luis Dinamarca, el geriatra, también cuando estaba recién metiéndome en el área, nos invitó a lo mismo, a ver cómo veíamos las vejeces, y la verdad es que es súper diverso, ya hay distintas realidades, y yo creo que la invitación es hoy día a que reconozcamos esas diversas formas de envejecer. Enrique ahí mencionó, ¿cierto?, que se vio visto una discriminación desde el punto de vista laboral. En Chile, el Código del Trabajo dice que una persona mayor puede recibir el 75% del sueldo mínimo legalmente porque tiene menor fuerza, menor vigor, siendo que están trabajando muchas veces por necesidad o por búsqueda de oportunidades. Entonces la discriminación está en nuestras leyes. ¿Cuándo vamos a llegar a cambiar eso? Y esta forma de plantear las diversas formas de envejecer también hace un llamado a que hay muchas personas que no solamente están viviendo discriminación en relación a su edad. Hay muchas personas mayores que están en la ruralidad hoy día, donde el 40% alrededor no tiene acceso a agua potable, donde hay lugares donde están recibiendo 7 litros de agua diarios, donde la norma internacional dice que deben ser 100. En esa ruralidad viven muchas mujeres mayores. Tenemos que tener una mirada también feminista sobre lo que es las formas de envejecer y generar, ¿cierto?, políticas y leyes pensadas también en personas que están siendo más vulneradas y desprotegidas, ¿cierto?, que viven en la zona rural, por ejemplo, que son mayores, que además son de grupos de primeras naciones o de pueblos originarios. Entonces, la invitación es un poco a eso, a que ampliemos nuestra mirada con respecto a las diversas formas de envejecer. Voces Mayores congrega muchas agrupaciones diversas, y creo que, como dije anteriormente, yo que estoy participando en la convención en hartos espacios, es como la única agrupación que tiene como un apoyo bien transversal, ¿ya? Y el tema de las personas mayores tiene un apoyo transversal, pero lamentablemente en la ciudadanía aún no ha llegado bien, parece. El tema de la brecha digital también sigue siendo hoy día, ¿cierto?, una barrera para que las personas mayores puedan participar de este proceso. Se vienen más procesos de participación en marzo, en abril,
con más cabildos, ojalá que de estos mismos espacios se sumen más personas, faciliten cabildos en sus lugares, en sus territorios, por Zoom, etcétera, porque yo creo que así tenemos que comenzar a generar una nueva cultura de participación e incidencia, y yo veo siempre que las personas mayores están preocupadas por la participación, lideran muchas veces organizaciones, grupos ¿cierto?, de personas mayores, juntas de vecinos, la mayoría, ¿cierto?, siempre hay personas mayores ahí liderando los espacios, pero necesitamos que esos espacios sean más vinculantes, que se reconozca la participación, ¿cierto?, real de las personas, y que se les consulte finalmente, no solo desde el punto de vista consultivo, sino que cómo mejorar finalmente la realidad en cada uno de los territorios. Así que el llamado es a ampliar esas diversas miradas que tenemos y hacerla cada vez más inclusiva. Muchas gracias, Patricio Saldívar. En la última vuelta ya, Macarena Rojas, entremos a tierra derecha. Hablemos de esta propuesta de norma y de cómo apoyarla. Sí, bueno, se nos ha pasado, hay tantos temas para hablar en relación a esto que yo creo que es súper importante que este espacio que se ha abierto lo podamos seguir construyendo para seguir debatiendo sobre estos temas. Concuerdo con Gerardo, por favor, una invitación súper clara y directa a que apoyemos la iniciativa de norma 48.034. Es súper importante que podamos dar la adhesión, sabemos que estamos lejos de juntar las 15.000 firmas, pero bueno, todas las firmas van a sumar en este proceso, así que es súper importante desde ahí. En realidad, mira, esta propuesta de norma se trabajó, varias organizaciones pudieron aportar su mirada, un granito de arena. Tratamos porque no somos expertos ni abogados constitucionalistas, o sea, esta es una propuesta ciudadana para que después en las comisiones que corresponda se pueda mejorar, cambiar y enfocar desde el punto de vista acorde a lo que necesita un proceso constituyente, pero básicamente nosotros abogamos por 5 aspectos fundamentales, que tiene que ver con el derecho a envejecer con dignidad, es decir, asegurar pisos mínimos de seguridad, de atenciones de salud, de un montón de inclusión social, reconocimiento de los derechos y de la integración de las personas mayores. Promover también fuertemente el tema de la no discriminación por edad en el trabajo, o sea, ojalá promover que no haya un límite máximo de edad para seguir trabajando, lo que no se contrapone con el derecho garantizado, digamos, o sea, todo el trabajo que se ha hecho por el derecho a jubilar, que no se entienda mal, sino que tiene que ver con el derecho a seguir incluido en el mundo del trabajo para quienes lo necesiten y para quienes lo quieran. ¿Sí? Sobre todo en algunos rubros donde sabemos que incluso no solo a los 60, 65 años, incluso a los 50 años hay rubros donde ya no se contrata personas porque están viejas para ese cargo, cuando sabemos que Chile es hoy día uno de los países donde más ha envejecido la fuerza laboral en Latinoamérica y va a seguir envejeciendo. Entonces, necesitamos también pensar en espacios de trabajo intergeneracionales donde podamos compartir jóvenes, adultos, personas mayores. ¿Sí? También otro eje central tiene que ver con promover la autonomía, la independencia y la igualdad de la ley de las personas mayores en sintonía y ojalá promoviendo que se respeten todos los derechos de los tratados internacionales que se suscriban, que en este caso el gran marco que tenemos por ahora es la Convención Interamericana que ya hemos mencionado. También promover espacios para la participación de la familia, de la sociedad civil y de las políticas públicas en relación al cuidado de las personas mayores, que sabemos que es un tema también complejo de asumir, y sobre todo que se prohíba toda discriminación o maltrato por razones de edad. ¿Sí? Esos son como los 5 grandes ejes en los que nosotros estamos promoviendo que se tomen en cuenta en algún articulado constitucional, obviamente muy sujeto a que esto se pueda seguir enriqueciendo cuando ya pasa el trabajo de las comisiones o cuando pasa las siguientes etapas. Tratamos de que este propuesta de articulado ciudadano, sin la expertise de los abogados constitucionalistas, fuera todo lo abierto y flexible posible, porque también entendemos que esto no es la política pública de envejecimiento positivo que Chile sí necesita y que esperamos que eso salga pronto también, pero sí que nos dé un gran marco que vele por la no discriminación, por la inclusión, por la garantía de los derechos, por el cumplimiento de los tratados internacionales. Yo te diría que eso, y hacer un llamado súper fuerte a nuestros familiares, amigos, entornos, organizaciones, a apoyar esta norma 48.034. ¿Sí? Muchas gracias, Macarena Rojas, directora del programa de adulto mayor de la Universidad Católica, trabajadora social. Enrique Gajardo,
tu llamado y qué derecho debiera estar sí o sí en esta Constitución, porque tú señalabas delante que es imposible que esté todo, pero ¿por dónde priorizarías tú? Creo que, si voy a hacer una cosa general primero, una de las cosas fundamentales que no se incluyó acá porque ya por varios otros lados eh, ya se había acordado, que es darle rango constitucional a la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Al darle un rango constitucional, inmediatamente se incluye una cantidad de cosas. Ahora, el sí o sí creo que es cambiar la, la visión hacia las personas mayores cuando se dice en el artículo, el primero que se propone, que son plenos sujetos de derecho, o sea, no son sujetos a quienes se le da una dádiva, sino que tienen el derecho de tener los privilegios, o más bien los derechos de las personas mayores. Eso creo que es fundamental, porque hasta ahora el pensamiento que existe que a este grupo etario lo que se le va a dar beneficios. Incluso he leído por ahí, siguiendo todo la discusión con respecto a las jubilaciones, en el trasfondo, y algunas personas lo dicen, que es como una dádiva para alguien que trabajó 30 o 35 años y contribuyó para poder tener una pensión digna después, es su derecho, derecho con mayúscula. Entonces creo que esa es una de las cosas fundamentales. Bueno, después, la otra cosa que sí es la vejez digna y la no discriminación. Aquí creo que voy a salirme un poco, junto con, como hablaban de la tarea de organizaciones como Voces Mayores y muchas otras, es cambiar el pensamiento o la idea de la sociedad con respecto al edadismo. Esto requiere de una cantidad de modificaciones a nivel de lo que tienen que saber un empleado público que atiende público para que aprenda a decirle qué quiere abuelito, o qué quiere abuelita, o qué quiere tata, o cosas, o mamita, como también he escuchado. Eso es una tarea que no se ha empezado, o si se ha empezado está en ciernes todavía, y que creo que es importantísimo. Y la otra que va pegado a esto es el que tiene que haber más iniciativas para romper la brecha digital de las personas mayores. Voy a mencionar, hace algunos días salió la noticia de un grupo de personas mayores en España que hicieron una marcha y se fueron a parar frente al, no sé, la municipalidad o algo, para exigir que el sistema bancario se hiciera más amigable con respecto a las personas mayores. Porque ¿qué ha pasado? Que con la pandemia muchos bancos fueron eliminando sucursales y con lo tanto le quitaban la opción a las personas mayores de poder actuar directamente. Entonces eso que hicieron los españoles y que inmediatamente tuvo una respuesta, creo que nosotros tenemos que organizarnos en Chile como para o hacer una marcha e irnos a los municipios a reclamar para que esto sea una realidad al corto plazo. Doctor Gerardo Fache, el sí o sí, ¿qué es lo que sí o sí debería estar garantizado en una constitución? El acceso a una atención de salud oportuna y libre de cualquier tipo de barrera. Hay una ley que está activa, que específicamente hace un par de años que debiera ser el facilitador para esto, y nos estamos dando cuenta que tal como la misma Convención Interamericana
lo planteaba no se cumple. Y recordemos que la primera demanda que se hizo fue específicamente con un tema vinculado a salud, de una persona que no recibió el trato oportunamente y terminó falleciendo. Entonces, evidentemente lo que está en un papel, si no va de la mano de que esto se convierta en una realidad, queda en eso. Y yo creo que lo que planteaba también de manera muy clara ahora Enrique es cierto, esto tiene que venir desde educar a la población, y por eso sabemos que esto es algo de muy a largo aliento, pero hoy día es acceso, y eso hoy día es una barrera y hay una discriminación evidente a todo nivel para lo que es una atención oportuna. Muchas gracias, doctor Gerardo Fache. Patricio Saldívar, lo intergeneracional, la participación de los jóvenes puede ser también vital para ayudar a juntar la firma, pensando en lo que tú mencionabas de la brecha digital, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que acá el aspecto intergeneracional es fundamental. Cuando hablamos, ¿cierto?, de que se prohíba toda discriminación o maltrato en razón de la edad, guarda relación con estas imágenes estereotipadas que hay, ¿cierto?, sobre los grupos, y porque los grupos a veces no nos encontramos, no tenemos espacios para encontrarnos, ¿cierto?, para conocernos. Hay discriminación desde las personas jóvenes hacia las personas mayores y desde las personas mayores hacia las personas jóvenes. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ir rompiendo, y en todo ámbito de la vida, desde lo cotidiano, desde el trato, hasta incluso, yo digo, en el ocio y la recreación. Valparaíso es una ciudad, yo vivo en Valparaíso, es una ciudad que tiene muchas personas mayores, que tiene muchos estudiantes universitarios, pero tú vas a los bares y hay puros universitarios casi. No hay espacios de entretención y ocio, por ejemplo, como en otros países que sean inclusivos. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos que apelar a lo intergeneracional, y sobre todo hoy día en relación al tema de la brecha digital, ¿cierto? Porque ya hasta para algunas personas jóvenes me han dicho, oye, hay que meter la clave única, y eso ya se genera como en una barrera. Entonces, la idea es que quienes ya estamos o quienes han apoyado iniciativas, que todavía le quedan algunas, porque yo sé que hay gente que todavía tiene guardadas 2 o 3 iniciativas por ahí, que también, ¿cierto?, piensen en su propia vejez, ¿cierto?, en la construcción de su forma de envejecer y de su vejez que está relacionada con esto. Así que apelar a la solidaridad intergeneracional. Muchas gracias, Patricio Saldívar, director fundador de GeroZoom. Y como alguien decía por ahí, vamos a preguntar qué dice el público. ¿Ah? Eh, bueno, en el fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, saludar a Beatriz Urrutia. Ella es trabajadora social, socia de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y también es parte de la Fundación Ámanos, ¿ah? Y también hace el llamado a sumarse a través del sitio web vocesmayores.cl, ¿ya? Para sumar apoyo, y a través del chat del fanpage está justamente ahí el detalle de cómo a través de un link hacer la firma, ¿ya? Entonces, muy importante ahí que los familiares de personas mayores, los jóvenes, vecinos, en fin, todos puedan ayudar para entrar al fanpage, al chat, ¿no es cierto? O más fácil, al sitio web vocesmayores.cl, y ahí están todas las indicaciones. Todos los pasos son solamente 8 pasos, Macarena, 8 pasos para cumplir con la firma. Hay plazo hasta el 1 de febrero, ¿cierto? Así que, como decía el doctor Fache, no queda nada. Saludos de Patricio Espínola, Navarrete. El envejecimiento está muy estereotipado. Claudia Francisca Varia, muy de acuerdo con tu comentario, Patricio. Así como hay vejeces diversas, hay entornos muy diversos, sobre todo en zonas rurales. ¿Ah? El tema de la ruralidad, qué importante eso. La Fundación Encuentros Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos, Chile, presente. Óscar Enrique Arévalo, Codisam, presente. Gracias, Fabiola Harris, excelente apoyar. Reitera ahí el llamado Beatriz Urrutia, Pablo Gallardo, excelente. Y Graciela, Fabiola Harris, sería importante articular en regiones, pensando en brecha digital. Los más jóvenes, como decía Patricio, debemos apoyar. Saludos desde Iquique, enfermera geriátrica sin pega. Estábamos también conectados con Colombia, adelante, que preguntábamos el horario, eran las 5 de la tarde en Colombia, así que esta transmisión a nivel metropolitano, nacional e internacional. Las personas que están conectadas a través de Zoom, ¿alguien quisiera hacer uso de la palabra? Brevemente, por favor. Abre su micrófono y
y lo escuchamos, o la escuchamos, si quiere. Una consulta al panel. Las personas, hombres y mujeres, hoy vacunadas y secueladas son las futuras personas mayores. Mi pregunta es, ellas, ¿tendrán las mismas expectativas de vida que las actuales? ¿Eran dos preguntas? Sí, y lo segundo. ¿Ya? No, lo otro es más que todo una opinión, una pregunta. Queremos cambiar y generar derechos para las personas mayores. Es bueno y esperamos así sea. Sin embargo, algo tan importante como lo señalado es el respeto y el buen trato que hoy no se brinda a las personas mayores. Una idea era que las instituciones, es lo más difícil, y en las instituciones públicas y privadas como Salud, INP, ISP, clínicas privadas, etc. Esto se ve en el diario vivir sobre el trato hacia las personas mayores, y una idea quería señalar que por qué las instituciones de educación, universidades, centros de formación técnica, pudieran implementar asignaturas con el tema del buen trato a los adultos mayores, a las personas mayores, porque en la práctica vemos en todas instituciones públicas y privadas que los nuevos alumnos, al parecer, no son educados en el tema. Entonces también queremos cambiar muchas cosas, pero nos olvidamos de la base. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Marisol Zúñiga. ¿Usted se conecta desde Santiago o regiones? No, Viña del Mar. Viña del Mar, que es la ciudad de las flores, la ciudad jardín, qué bonito. Muchas gracias, Marisol. ¿Alguien del panel quiere contestarle a Marisol? Yo podría aportarle sobre lo que ella plantea en relación a la formación de los profesionales o de los técnicos o de las personas en pregrado. Yo creo que ahí tenemos una gran deuda en relación a la educación para la longevidad o la educación y el envejecimiento en todos los niveles. También en el colegio, Gerardo mencionaba hace un rato que incluso algunos libros se han revisado y todo porque habían imágenes estereotipadas en torno a la vejez, o no es una temática a abordar desde la infancia. Entonces creo que hay todo un tema que se puede desarrollar a nivel escolar, a nivel de la enseñanza media también, y efectivamente en las carreras de pregrado tenemos una inmensa deuda, coincido con usted, Marisol, en la formación de pregrado en todas las carreras, porque a veces pensamos que solo en las carreras del área de la salud tiene que haber cursos de formación en temas de geriatría o de gerontología, pero realmente hoy día un arquitecto, un trabajador social, un psicólogo, desde mi punto de vista, no debería poder salir de la universidad sin siquiera haber tenido una mirada general en torno a este desafío que tenemos como país y como humanidad. Ciertamente las universidades son un poco más lentas para poder cambiar las mallas, se está haciendo un trabajo importante para que al menos hayan optativos de formación general, pero yo te diría que es un tema extendido en prácticamente todas las universidades. Entonces, ahí tenemos un desafío grande en el cual avanzar, y es un punto muy importante el que tú pones. Ciertamente eso se puede complementar con la educación continua, con cursos y cosas de posteriores, pero lo ideal sería que estuviera presente en el pregrado y también en la educación escolar. Muchas gracias, Macarena. Doctor Fache, además de este tema que usted conoce muy bien sobre la formación y la necesidad de formación en las escuelas de medicina, en las que existe geriatría y en las que no, también preguntaba Marisol sobre si iba a haber un impacto en la expectativa de vida de las personas, hombres o mujeres que se hayan contagiado, incluso dice si se han vacunado o se han secuelado por el COVID-19. Sí, voy a dejar esa pregunta a la subsecretaria. No, es algo que no sabemos, es algo que definitivamente no sabemos cómo ha sido todo con esta enfermedad. Si uno trata de llevarlo a otro tipo de situaciones, yo diría que lo que determina aquí pronóstico tiene que ver con la severidad o la gravedad de la enfermedad, y uno pensaría que las personas vacunadas que contraen la enfermedad en comparación que los que no se vacunaron, al tener una enfermedad menos grave, van a tener menos secuelas. Así que uno pudiera pensar en ese sentido. Y eso tiene que ver porque sabemos que las personas que han estado en las unidades críticas, conectadas a un ventilador mecánico, hacen que su recuperación sea mucho más compleja y acelere una serie de procesos que van a determinar que después su envejecimiento probablemente va a ser más alejado de lo positivo y más cercano a lo negativo y más asociado a la dependencia. Así que probablemente tenemos que mirar en ese sentido. Muchas gracias. Doctor, disculpe, doctor, lo mencioné porque la OMS sacó un documento
sobre este tema. Y es súper importante, tanto este grupo como los políticos lo lean, porque las expectativas de vida son bastante variables a 20, 30 años a lo que hay hoy día, respecto de post-COVID. Pero es un tema a responder. Llevamos muy poco tiempo con respecto a esto, pero sí es planteable con situaciones que uno pudiera considerar similares en que esa realidad ocurre de manera muy, muy evidente. Y eso, de ahí la importancia de que la gente se vacune, y de ahí la importancia de que se tomen las medidas, porque esto va a traer una serie de consecuencias que van a traer después, y muchas personas no van a llegar a ser personas mayores por esto mismo. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Raimundo, por Pedro favor. Maldonado tiene la mano levantada. Pedro, Raimundo, sí. ¿me permite? Pedro estaba antes. Pedro Maldonado. En realidad, en medida que iba escuchando, me iban ocurriendo imágenes de situaciones efectivamente de discriminación. Yo creo que detrás de todo esto hay no solamente la necesidad de establecerlo en la Constitución, que hay muchas cosas que se establecen en las constituciones latinoamericanas y que después son letra muerta. Lo importante es también, al mismo tiempo, trabajar el cambio cultural. Y en el sentido del cambio cultural hay varias situaciones que quería mencionar. De hecho, Enrique planteó el tema, ¿no es cierto?, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, para ponerle nombre y apellido, en el cual no solamente no se contrata a gente mayor, sino que se promueve que los que tienen más de 60 años presenten ya su expediente de jubilación. Entonces, esa es una situación compleja. Por otra parte, dentro de la discriminación, y por eso que cuando Enrique dice uno de los elementos centrales es, ¿no es cierto?, eliminar todo tipo de discriminación. Quiero mencionar el caso del profesor Kiwi, Premio Nacional de Ciencia, que tenía que ir a una conferencia y se veía su tarjeta de crédito estaba caducada y trató de sacarle una nueva tarjeta y le dijeron por su edad, usted no puede tener tarjeta de crédito, y él le iba a exponer. Pero necesitaba una tarjeta de crédito para todos sus gastos, digamos. Y no sé si Enrique estará de acuerdo que mencione también que él participó en un concurso, no hace muchos años atrás, un concurso público, en que yo supe de que él lo había ganado, pero se declaró desierto. Y bueno, eso no fue publicado en ninguna parte, pero la razón era la edad. Entonces, el problema de la discriminación yo creo que es un problema muy central, y el otro problema tiene que ver con la vida digna, que es un elemento, yo diría, central en las discusiones de la Convención Constitucional. Prácticamente estamos hablando, ¿no es cierto?, de educación digna, salud digna, de vivienda digna, etcétera, etcétera. Y cuando uno lo empieza a analizar así, uno dice, todo esto se aplica también a los adultos mayores. O sea, en la medida de que efectivamente no sea letra muerta lo de la vida digna, digamos, la vida digna empieza con el nacimiento, ¿no es cierto?, y hasta la muerte. Entonces creo que todo eso son aspectos que tenemos que tomar en cuenta, que complementan un marco constitucional con, digamos, cambios en las personas. O sea, yo siento que estamos siendo infantilizados. Las autoridades de gobierno dicen, nuestros abuelitos, les vamos a dar 8.000 pesos más, digamos. Entonces, esa situación de mis abuelitos es incluso un poco hipócrita, porque funciona solamente para ciertas circunstancias y el resto del año no existen. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, don Pedro Maldonado, por su participación. ¿Usted de Santiago se conecta? ¿De Sí, Santiago? de Santiago. Muy bien. Raimundo, Raimundo García Huidobro. gusto, Oye, bienvenido. el tema para mí, o sea, está bien, perdone que llegué tarde porque estaba en otra actividad, así que por eso no pude incluirme desde el principio.
Pero me queda una inquietud, o sea, todo lo que se ha dicho estoy muy de acuerdo, pero sí, ¿qué podemos hacer una vez que se pase este paso de la Constitución? Porque este es un tema que hay que reflexionarlo mucho más, mucho, mucho más. Entonces, hablamos de pasar de, ya, como decía alguien, del viejito con bastón, del otro, ya, esa es la primera etapa, pero hay que construir una comprensión mayor, porque yo digo, mi experiencia, yo soy un buen exponente de los adultos mayores en cuanto a años, pero yo me doy cuenta por la experiencia en terreno, con mucha gente y todo eso, las personas teniendo un origen y todo parecido, tienen, por ejemplo, capacidades muy distintas con la edad. Y si bien alguien a cierta edad hace aportes de un tipo, a otra edad quizás disminuyen algunos aportes, pero ha ganado en otro. El tema de la experiencia no es casualidad. Hay que ver una parte neurológica que yo sé que se está estudiando muy a fondo, que hay distintas formas en que el cuerpo y sus diversas partes van desarrollando su potencial. Eso es por decir un ejemplo. En el campo, yo he vivido mucho en el campo, o sea, uno de repente descubre personas que han asumido el liderazgo y son muy mayores. Y hay otras personas, porque la sociedad ni les da espacio, ni les promueve, se van, y eso en todos los niveles sociales, por cierto, se van quedando atrás, no asumen responsabilidad. El asumir responsabilidad a uno lo hace crecer. O sea, yo digo, entonces la sociedad, alguien que señalaba, no me acuerdo, Pedro, señalaba que en realidad uno tiene que ir jugándose, metiéndose más allá, porque las posibilidades son muchísimas. Entonces, yo creo, y esa es la proposición de fondo, ahora estamos tratando de dar apoyo a una iniciativa en pro del tema adulto mayor, pero creo que hay que seguir trabajando con un equipo y generar iniciativas para el mundo de la social, para las universidades, para la parte médica, pero esto hay que seguirlo trabajando. Todavía está en pañales. ¿Ah? Entonces, qué bueno lo que se está haciendo, es algo, pero es un tema que hay que elaborarlo más. El tema de la resiliencia en los adultos mayores, o sea, en toda la sociedad. Pero los adultos mayores, cuando tienen un elemento cultural que lo achata, la resiliencia disminuye. O sea, ¿cómo se va formando esa resiliencia? O sea, hay mil temas que hay que trabajarlo, porque no tenemos por qué llegar en este tiempo nosotros a discutir el tema de los adultos mayores. A mí me tocó participar en otro país, en Asia en todo caso, en que la organización estaba entregada a una comunidad a 4 estamentos que se iban rotando. Uno era el tradicional, los hombres en edad laboral, llamémosla. Otro, las mujeres adultas. Otro, los jóvenes menores de 27 años. Y el cuarto eran los adultos mayores. Y se iban turnando ser cabeza de esa comunidad entre ellos, un mes cada uno. Y era de una riqueza tan grande, pero se dio todo el espacio. Entonces, por eso digo, latea un poco con esto, pero lo que quiero decir, los que coordinan esto, los que están más en la cabeza, no dejemos que esto se enfríe, porque hay mucho que trabajar para generar un enfoque diferente del tema. Nada más, disculpen que haya alargado mucho. Gracias, Raimundo. ¿De dónde se conectó? ¿Santiago o fuera de Santiago? Yo estoy en Santiago. Qué bien. Bueno, esto no termina el 1 de febrero, ¿cierto, Macarena y Patricio? No, esto No. continúa y yo creo que esa es una tremenda oportunidad. La articulación virtuosa que se ha dado en Voces Mayores, yo creo que es una oportunidad para que sigamos organizados. Se vienen discusiones importantes con respecto, por ejemplo, al voto obligatorio. ¿Va a ser obligatorio hasta los 75 o va a ser obligatorio para todos? Es una discusión de la cual también tenemos que hacernos parte. Así que yo creo que aquí Raimundo nos hace un tremendo llamado a que sigamos participando. Se viene después en marzo y abril los cabildos donde vamos a poder hacer indicaciones sobre las normas ya redactadas y escritas. Vamos a tener que buscar
apoyo en los convencionales para que cuando, si es que pasa, ¿cierto?, a la votación en pleno el artículo de personas mayores, lo logremos porque necesitamos apoyo y ahí todos podemos, ¿cierto?, solicitar audiencias con los convencionales. Tenemos la guía de incidencia y de participación también en Voces Mayores que está disponible, que ustedes pueden revisar cómo, por ejemplo, pedir por ley de lobby una hora con una reunión con un convencional de su distrito para decirle, yo quiero que usted también apoye los derechos de las personas mayores. Se puede hacer. Y desde Voces Mayores estamos dispuestos, ¿cierto?, también a facilitar la participación, así que todos a sumarse y a seguir apoyando las iniciativas. Muchas gracias. Bueno, aquí Elena Miret. ¿Puedo Elena, hablar? sí, por favor. Ya, primero excusa porque también tuve problemas para llegar a la hora, pero de lo que conversaron ustedes estoy fascinada y yo tengo una mirada distinta en algún aspecto. Por tener familia, marido, hijos deportistas, yo me incorporé al deporte como juez deportivo y estoy feliz de haber tenido esa vida, porque me incorporé a los 40 y ahora tengo 82, así que he estado todos esos años. Cuando cumplí 60 me echaron de mi trabajo, que era profesora de un colegio municipal, me echaron por vieja, porque ya podía jubilar. Y en cambio en el deporte, la única, digamos, problema que tengo con la edad es para ir a ser juez internacional. Yo fui juez internacional hasta los 65 años, pero sigo siendo juez de una disciplina deportiva y el respeto que siento de los jueces más jóvenes hacia mí es realmente conmovedor, porque nada de eso ha pasado. Y en la micro, que sé yo, muchas veces me dicen, ya abuelita, me tratan así. Entonces les digo yo, miré al tipo ese que me dijo eso, entonces le dije, no puedo ser abuela tuya, porque mis nietos son todos lindos y tú eres muy feo. Entonces quedó él en ridículo, por supuesto, pero pasa eso, que a uno porque se ve vieja y la tratan distinto, pero hay que tomarlo así con humor nomás, ¿qué va a hacer? Así que muchas gracias por todo este futuro que se puede trabajar para seguir vigente. Gracias, Elena. ¿Desde dónde se conectó? Pucón. ¿Ah? En Pucón. Ah, qué rico, Pucón, Viña del Mar. Estamos listos para ir de vacaciones entonces. Pucón, Viña del Mar. Porque Santiago no, ¿cierto? Bueno, también no. Hay lugares lindos en Santiago, sí, ¿para qué? Bueno, ya estamos en la hora. Yo quiero agradecer nuevamente a los invitados e invitadas por su tiempo que han cedido también para tener este momento de participación, que era muy importante, con quienes se han conectado a través de Zoom o a través del fanpage, y a viva voz también, no solamente con el chat, muy valioso para nosotros. Y bueno, yo quiero nuevamente también sumarme a la invitación a votar por la norma 48034, www.vocesmayores.cl. Ahí están todos los pasos, son solo 8 pasos para firmar, para apoyar. Esta es una gran oportunidad y el comienzo, como ustedes han dicho, de algo muy importante. Estamos todavía, como decía el doctor Fache, en plena sensibilización para poder hacer conciencia y que alguna vez haya una cultura para todas las edades, que la edad no sea un problema, como decía Patricio, como decía Macarena y Enrique en todos los testimonios, y Gerardo, son todos expertos, conocedores del tema, y bueno, con los expertos vivenciales, como decía Jenny Lowick, nuestra directora. Ustedes son los expertos vivenciales, Elena, Marisol, Raimundo, Pedro, Isabel, Milton, en fin, todos quienes han estado conectados, Isidoro, son los expertos vivenciales que efectivamente la pandemia no ha tenido cosas, también ha tenido cosas buenas que gracias a la pandemia ha visibilizado a las personas mayores, ¿ya? Que las personas mayores existen, ¿ya? ¿Y de qué manera?
nos han enseñado sobre la resiliencia, sobre su experiencia, en fin. Así que, nuevamente, muchas gracias y esperamos seguir conectados, a lo mejor en otra oportunidad, como decía Macarena, gracias a Voces Mayores, a esta red que ha hecho sinergia y ha hecho posible junto a nosotros este conversatorio. Así que nuevamente felicitaciones a todos los panelistas invitados, gracias por su tiempo y a todos quienes se han conectado. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos.